Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Hoy más que nunca, tremenda ironía la del título de nuestro podcast, efectivamente. Y bueno, de lo de que lo mejor está por escuchar un poco, yo creo que también. Nerea, compañera, amiga, ¿qué tal, querida? Yo ya he decidido no significarme políticamente. Hasta dentro de 5 segundos, ¿no? Vas a estar 5 segundos de silencio ideológico. Vas a tener, pues, devastada. Me ha fallado la tarjeta al entrar en el torno y me he puesto a llorar otra vez. Y bueno, sin entender muy bien qué ha pasado, un poco desorientada, desnortada, flipando con esta ciudadanía que me inyectó tanta esperanza en las manifestaciones a favor de la sanidad pública. Pero igual no eran los mismos, hay mucha gente, se conocen. Hay muchísima gente en Madrid, compañera, y aprovecho, pues para decirte que yo no voy a perder ni mi corporativismo ni mi puesto de trabajo. Efectivamente, vamos a arrancar ese carrusel de noticias para repasar dónde hemos sido devastados, no solamente en nuestra comunidad de Madrid, Nerea, sino que vamos a hacer un pequeño repaso y además vamos a invitar a una persona de sencillo ensueño, ¿por qué no decirlo? Es una especie de jefa indirecta también nuestra, sí. Y nos hace mucha ilusión tenerla aquí, así que arrancamos con el carrusel. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. El PSOE ha perdido casi todas las comunidades autónomas, el PP arrasa en todo el territorio, en las autonómicas y en las municipales. Este puede ser el resumen del 28M, en el que las formaciones a la izquierda del PSOE también se han dado un batacazo importantísimo. Algunas capitales históricamente socialistas, como Sevilla, Valencia, Cádiz, Barcelona. De Barcelona. Socialistas, que estaban a la izquierda del Partido Socialista. Han cambiado de signo político, hemos visto un cambio de ciclo en nuestras santísimas narices y sobre todo lo hemos visto hacia un lugar ideológico que se nos escapa, o sea, después de haber tenido un gobierno progresista en el que se ha insistido muchísimo en las políticas sociales, se ha legislado para todo el mundo. De repente nos encontramos con que esto se ha castigado, lejos de premiarse, ¿no? Bueno, tengo que también hacer aquí una pequeña aportación, y es que lo cierto y verdad es que en muchos de estos municipios la composición de los propios partidos que postulaban para presentarse como candidatos electos, ha habido mucho cisma. O sea, por ejemplo, te voy a poner pues no sé si ha sido creo que en Huesca o en Aragón. Bueno, en Aragón seguro, 100%, en un ayuntamiento, pues había 4 formaciones políticas para un ayuntamiento, pues imagínate, que eran de 250.000 personas, sí. ¿Sabes? Ha sido en Huesca, Sí, se han quedado en un 4, claro, algo. Se ha quedado en un 4, algo, y al final 4, algo, 4 formaciones políticas distintas que en acopio de votos, ¿sabes?, eran mucho más que los que Vox, pero claro, Vox, al ser una única formación, se ha aglutinado todos los votos y ha conseguido escaños. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que evidentemente no ha beneficiado, esta es mi reflexión y la de todo el mundo, la ley electoral, los cismas de la derecha, de la izquierda, los cismas efectivamente de la izquierda. Evidentemente la gente puesta a votar pues dice, voy a votar al menos malo, el malo malísimo es la ultraderecha de Vox, que directamente pues tienen unos planes en el que se les consiente una publicidad de delitos de odio en el metro de Madrid, ya de forma directa, y entonces claro, pues eso es uno de las aristas del por qué el vencimiento del Partido Popular. En Madrid ha arrasado, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. Podemos se queda fuera de la asamblea. Ayuso consigue 71 escaños con un modelo neoliberal, trampista, en el que cuando le ponen un canutazo y le piden responsabilidades sobre temas de su propia gestión, dice, me da igual, o sale por la tangente porque es incapaz de improvisar. Este es el tipo de gestión pública que han apoyado millones de personas. Correcto. Almeida, ¿qué pasa? ¿Cómo están los máquinas? También arrasa con 29 ediles. Esta persona que planta árboles en Madrid para luego dejarlos morir, o bien directamente los tala, y que está disolviendo todos los movimientos ciudadanos y vecinales. Ciudadanos se queda absolutamente fuera del mapa político español. A ver, eso estaba claro porque son unos destalentados y bueno, ya les tocaba actualizar LinkedIn. Pero al margen de todo esto, a mí sí que hay una cosa que me preocupa, y es la capacidad que tenemos como sociedad de mirar al futuro. O sea, quiero decir, verdaderamente,
esto ha demostrado, Nerea, que no hay una preocupación objetiva por lo que va a ocurrir, por ejemplo, en cuestiones de cambio climático, en cuestiones de, pues lo que has dicho tú, de sanidad, etcétera. A mí, mira, tengo ahí el móvil, que luego después lo comentaremos con Montserrat. Montserrat Domínguez va a estar con nosotras en el programa. Joder, yo tengo mucha gente que me ha dicho, te jodes, o sea, te jodes como si objetivamente esto, Nerea, hubiese sido un partido de fútbol donde yo he perdido. No, cariño. Yo, por suerte o por desgracia, tengo el privilegio de poderme dedicar a lo que me gusta y además de cobrar algo más de dinero que a lo mejor la media de mi edad. Y eso me ubica en una posición de privilegio donde es lo que quiere el neoliberalismo, ¿no? O sea, que si yo tengo algo más de pasta... Sálvese quien pueda. Exacto, sálvese quien pueda. Págate tu seguro médico privado, haz no sé qué. Y la peña que tenga menos pasta y menos recursos es la que se va a quedar a los márgenes. Entre ellos, la peña que me ha dicho, jódete. O sea, no, yo no me voy a joder. Pero yo, desde luego, lo que sí que me parece un fracaso absoluto y una franca retirada es el hecho de que asumamos el jodernos como conjunto social. El que asumamos que esto es lo que acabas de decir exactamente, que el juego político se haya convertido en una especie de partido de fútbol, de guerra de bandos, como si no conviviéramos todos en el mismo lugar. O sea, las políticas medioambientales que decide, que pone en marcha el partido que esté gobernando, producen el aire que respiramos todo el mundo. Entonces, no hay manera de te jodes o te jodes tú. O sea, o nos jodemos todos o nos beneficiamos todos o redistribuimos todos. Entonces, verdaderamente, esta movida de ir por el metro, y aunque sea una reacción visceral que estamos teniendo, yo cojo el metro todos los días y hago como el análisis de observación de mirar, ay, Dios mío, esta persona habrá votado a la derecha en contra de sus propios intereses, porque si estás sencillamente... La respuesta es sí. ¿Por qué? Pero es ¿por qué? No me quiero dejar llevar por el jódete tú más. Detesto, o sea, odio la máxima esta de disfruten de lo votado, como una especie de rencor absurdo contra tus conciudadanos, que es que no nos lleva a ninguna parte. No nos lleva a ninguna parte, y acabas de decir una cosa que es muy interesante, Nerea, y es caer en cómo a la ciudadanía, pues hemos, a lo mejor los medios, a lo mejor los propios políticos, conseguido aburrirles soberanamente. O sea, al final hay aquí una cuestión, y es que la gente se ha sentido, pues desde los 2015, los 2016, y desde el momento en el que hay un auge de redes sociales, pues de una forma u otra hemos conseguido alejar a la ciudadanía, porque hemos planteado un modelo, o sea, un modelo político en el que, pues no te sientes identificado, no te sientes representado, no están hablando de tus inquietudes, y entonces de pronto pues llega una alcaldesa de no sé dónde y te plantan con dos cojones, pues eso, como Meloni, un panetone y un vino. Entonces, ¿cómo no la vas a votar? Porque es la que te está ofreciendo eso. ¿Me explico? Oye, yo no creo que la gente esté tan despolitizada. Bueno, sí, lo creo. La derecha presenta ahora mismo un picaporte, un botijo, y le votan también. Ejemplos. Gonzalo Pérez Jácome, candidato más votado, que será el nuevo alcalde de Orense, a pesar de unos audios en los que se le escucha tratando de convencer a funcionarios para que carguen con una multa de su coche oficial, hablando de enchufar asesores en empresas concesionarias, planificando donaciones irregulares para su campaña electoral. Este es uno de los elegidos. Sí, tenía un audio muy curioso también él, que decía expresamente, a ver si me puedo levantar 800.000 euros del dinero público. Pues le han votado. Ángeles Muñoz, revalidada la mayoría absoluta en la alcaldía de Marbella a pesar de esas sombras de corrupción. Esta pepera, básicamente, pues pesaban sobre ella cierta duda de cuál era la procedencia de su patrimonio, calculado unos 15 millones de euros. Dime tú esto, cómo lo acumulas en tan solo una vida. Y es que, pues por lo visto hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional en su entorno familiar más próximo por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal. Pues esta señora no solamente se le ha penalizado, sino que ahí está con hashtag eleganza una sonrisa. El caso de Marbella, si lo queréis leer en profundidad, el diario.es ha hecho un periodismo de investigación fino y un seguimiento estupendo. En la Generalitat Valenciana, pues el PP tiene que pactar con Vox para conseguir la mayoría,
con Carlos Flores, que está condenado por violencia machista. Y así creo que son 7, ¿no? Sí, bueno, son 5 localidades las cuales están en manos de Vox ahora mismo si el PSOE no se abstuviera. Cada caso es un poco particular, pero bueno, Extremadura, por ejemplo, es uno de los casos. Valencia necesita 100% de Vox y están en ello ya, o sea, en negociaciones. Cantabria, Aragón también necesita 100% el apoyo de Vox y Baleares. Estas serían. Luego, por otro lado, por ejemplo, si se hiciese una coalición en Barcelona, o sea, que ha ganado Trias, el Junts, o sea, que es esa escisión que se dejó de Carles Puigdemont en su momento. O sea, bueno, la derecha catalana, ricachona, herederos todos del Pujol y del famoso 3%, que me acuerdo que yo iba justo por Barcelona, que he estado viendo a Coldplay y en todos los carteles ponía 3%, que era la mordida que se llevaba esa familia, los Pujol Ferrosola, unos delincuentes de cojones, los cuales, bueno, han acabado de ellos muchos investigados en las cárceles. Pues curioso, porque Oriol Junqueras salió diciendo con #eleganza, una sonrisa también, que él no iba a negociar con Colau y que bueno, pues que si ellos iban a gobernar y que si tenía que abrir las puertas a Trias Caballero, pues que pa'lante. De locos, Uriol, te han venido tus jornadas de reflexión en la arroba cárcel. Increíble, un trapero. Es increíble, tías, es todo como de unos niveles de sordidez en plan de, pero chicos, ¿qué estamos haciendo? What we are doing. La guinda del pastel a toda esta cacao maravillado político es que hay elecciones generales el 23 de julio. Aquí tengo que hacer así los gestos que hacía nuestra compañera Ángels cuando se entera en directo. También tenemos las reacciones de Javier Crudo y de toda esta peña que evidentemente, tía, como comunicadores, ¿esto cómo te quedas? Hombre, se ha hecho mucho meme, claro, también de joder, justo en medio de vacaciones, perro, te va a botar chapote y todas estas cosas. Bueno, y en medio de vacaciones y que no podemos aguantar ya un susto más, ¿en serio? No podemos más. O sea, es que claro, esto venía después de la avalancha de la cantidad de sitios en los que el PP que ya tela marinera, de la mayoría absoluta de Ayuso, del PP que tela marinera y que tiene que pactar con Vox, que directamente no llevaba programa, que llevaba el mismo programa para Madrid que para Níjar. El Ejido y Colmenar Viejo hablando del mar, exacto. Exactamente. Entonces, y ha doblado el número de votos a nivel nacional, ha pasado de 800.000 a 1,5 millones. Entonces, mientras te estás recuperando de esto con la puta tila y el roibos, te dicen que hay elecciones generales que al principio dices ay, y luego empiezas a pensar que a lo mejor es un ni tan mal, es extraño golpe maestro. Ahora lo comentaremos con Montserrat. Es un absoluto ni tan mal. Yo no soy politóloga ni especialista política, pero sí que te puedo decir que soy una absoluta fan de Perro Sánchez, porque o sea, soy una profundísima fan de él, de todas las fancams que les hacen. Es que es demasiado heterosexual, Inés, a veces. No, pero tengo que decirte una cosa, tengo una cosa que decirte. O sea, esta persona, tía, ha hecho las putas mociones de censura, o sea, y este tío, estando ya ready para actualizar el LinkedIn, hizo así, yo era copiloto, sí, y ha dado los mejores volantazos que le han ubicado tal. ¿Tú crees que este señor se iba a dejar de aquí a diciembre a que se vendiese todo el pescado y él dejándose los cuernos en leyes nacionales para hacer su buen marketing? No, ha dicho, de la derecha se va a hablar lo justito. El órdago, ahora lo saco, ahora me saco la carta de la manga. ¿Queréis pasar? Y decía Feijóo que el hombre no sabía ni hablar en cuanto le pilló como a contracuerpo, ¿sabes? Totalmente a contracuerpo. Le pilló a contracuerpo. Totalmente a contracuerpo. Salió Feijóo y dijo, es una persona que sea cuanto antes mejor. ¡Que gane el mejor! Feijóo, que tiene el carisma de un contramuslo de pollo congelado, ahí aceptando el guante que le tiraba el otro. ¿Qué es esto para ti? Pues una mierda. Es una mierda, querida. ¿Por qué? Porque se quedan unas 60 normas atascadas y que no saldrán adelante. Entre ellas, pues la ley de familias, que se encontraba en proceso de enmiendas y que ya no va a ver la luz. Pues no hay permiso retribuido de 5 días al año para atender a familiares. Si estás cuidando a esas abuelitas, a esas madres, a esos padres, te jodes. Ni permiso parental de 8 semanas, entre muchas otras medidas. Mira, tengo que darte un pequeño dato a propósito de esto, y es que tengo un conocido que es militante del PSOE y que me ha dicho que llevaba un año esperando la ley de dependencia, que justo se la concedieron el viernes antes de elecciones. Así como habrás visto, por ejemplo, aquí en Madrid, que ha sido ayer cuando se ha publicado por un error administrativo la no concesión de 10.000 plazas de guardería para niños de entre 0 y 3 años aquí en la Comunidad de Madrid. Claro, esto no te lo pueden decir el viernes porque tú coges, te calientas y dices, pero bueno, ¿qué es esto?
y entre otras muchas cosas. La ley de equidad sanitaria, efectivamente, la ley de salud mental, la de paridad, la ley del cine y de la cultura audiovisual, en fin, well. Una maravilla. Bueno... que nos toca votar y que si te toca mesa electoral y estás de vacaciones no es excusa. Tienes sí o sí que ir, puede ser multado con hasta 5K y o bueno, 3 meses de cárcel, ¿no? No, creo, ¿te imaginas? O sea, esto no es la serie Cardo, ¿sabes? O sea, pero sencillamente bueno, te tienes que poner muy farruca. Aunque en esta jornada electoral nos ha dejado episodios, ¿no? Atropellos con patinetes, gente que se ha ido fue a fumar un cigarro y nunca volvió a aparecer, como algunos padres tenemos aquí. Bueno, monjas metiendo en los bolsillos de los residentes de algunas residencias los votos que tenían que hacer. Eso es un clásico. Es un clásico de nuestra democracia. Eso es un clásico de ayer y hoy. Monjas llevando a viejecitos es el Little Black Dress de la democracia española, ¿sí o no? O sea, eso es una cosa que está hoy sí siempre y siempre estará y siempre se puede recurrir a él y ha pasado siempre. Bueno, amigas, llevamos 63 episodios de Saldremos Mejores. Si has llegado hasta aquí con nosotras, suponemos que estás jodida, desesperanzado hasta el coño. 63 programas son muchísimas horas de pensar, de aprender, de entendernos, de acompañarnos. Lo de salir mejores, Inés y yo, ¿nos lo creemos de verdad? Nos lo creemos de verdad. Yo lo desisto, pese a lo no, que no, pase. absolutamente. A pesar de todo, a pesar de ellos. Nuestro concepto de salir mejor es el de mi primita, mi comadrita del alma, y el mío es una sociedad que no deja atrás a nadie, que reparte, que está muy lejos de ser una ruedita de hámster en la que algunos ratitos consumes y otros ratitos produces, y sobre todo es una sociedad que no tiene a cientos de personas ahogándose en la puerta de su casa. ¿Qué pasa? Que el domingo confirmamos que convivimos con gente para lo que mejor significa otra cosa. Cada persona es un voto, pero sobre todo cada voto es una persona. Y tenemos que entender qué puñetas les pasa por la cabeza y por qué han elegido esto, por qué han preferido los cuentos de terror a los datos, a las leyes, a las propuestas o a los programas políticos. Al problema de vivienda han dicho que los ocupas y a esa gente les ha valido. Al problema de la sanidad pública les han dicho que ETA y a cierta gente le ha valido. Al colapso climático les han dicho pon una planta en el balcón y a esa gente le ha valido. A la política que ha convencido a millones de madrileños, que es Isabel Díaz Ayuso, le preguntaron el otro día en un programa sobre los alquileres abusivos y lo que ella contestó fue: este no es mi problema, esta no es mi movida, sálvese quien pueda. O sea, dejó clarísimo que la propiedad privada está por encima de la vida. Y yo me pregunto si los millones de personas que la eligen habrán pensado hasta dónde puede llegar esta lógica del sálvese quien pueda. Ya ha llegado hasta especular con los alimentos básicos, ya ha llegado hasta especular con la vivienda. ¿Qué es lo siguiente? ¿El agua? ¿El pediatra? No lo sabemos. En Madrid y en todas partes, el domingo, esa gente que está detrás del voto eligió a gestores de lo público que no creen en lo público. Como he dicho al principio, a mí no hay nada que me dé más asco que el disfruten de lo votado. Me parece una cosa revanchista, que está muy lejos de la negociación y que está muy lejos de la convivencia. No me apetece odiarles, no me apetece llamarles imbéciles de solemnidad. Lo que me apetece es entenderles, entender por qué se han creído los cuentos por encima de los datos, porque el aire que gestiona un gobierno sea autonómico o sea nacional, que un gobierno que niega el cambio climático, pues es el aire que respiramos todos. La enfermedad que no cura una sanidad pública es una enfermedad que luego contraemos todos, y una sociedad sin servicios públicos es una sociedad absolutamente fallida. Pues es que está claro, Nerea, no tengo ni un absoluto pero. Vamos a buscar soluciones, vamos a arrojar luz sobre toda esta oscuridad, si te parece bien. Mi amiga Nerea no puede más, es que tiene lágrimas en los ojos. No estoy bien, es que yo no estoy bien. No, porque tiras para adelante con todo. No, yo estoy disociada, Nerea, pero te entiendo perfectamente, entiendo la tristeza. Nerea se lo está tomando como un fracaso absolutamente personal. Yo me lo estoy tomando como un fracaso personal. Nosotras hemos puesto, yo creo que mucha ilusión, sobre todo, o sea, al final también hay una cuestión aquí
que es que llevamos 63 programas efectivamente hablando de cuestiones que afectan a mejorarnos la vida trabajando menos por igual dinero, que es algo absolutamente plausible. Hemos hablado de las dificultades que tienen nuestras estudiantes de investigación en nuestro país y cómo se les está protegiendo. Hemos hablado de todas esas madres que han, pues que en un momento determinado vieron que sus hijos habían desaparecido en extrañas condiciones en los paritorios. Hemos hablado de las consecuencias que tiene pues las macrogranjas, el cambio climático en general. Hemos hablado, por supuesto, de otras cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con la política internacional, con las personas del pueblo gitano, yo qué sé. Es que hemos hablado de muchas cosas que tienen también que ver con el Consejo General del Poder Judicial, en cierto sentido también altamente patriarcal. Hemos hablado de la autoexplotación, de pues la era de Twitter, la era de que no estamos dando valor efectivamente a los trabajos esenciales. Hemos hablado de la renta básica universal, de pues de la islamofobia y de todo el racismo que tenemos integrado como sociedad. Y todo esto, después de pasar por tantos estadios, hemos traído a ejemplos, a especialistas, a personas que están estudiando esto de forma íntegra, y nos llama la atención pues que no, o sea, que no haya sido suficiente. Entonces entiendo tu impotencia, entiendo tus lágrimas, entiendo tu consternación. Para mí es la misma, pero bueno, a mí no, desde luego, tía, yo te lo voy a decir, o sea, porque me parece lo suficientemente grave tener a las puertas y haber normalizado que la ultraderecha esté en el Congreso de los Diputados después de una dictadura militar franquista durante 45 años en este país. Y aquí, y hoy más que nunca, no quiero ponerme populista, pero honestamente no pasarán, y las calles son nuestras y los barrios son de los ciudadanos, y desde luego tengo por seguro que me da igual quién esté en las instituciones, que se denunciará lo que haya que denunciarse, aunque las propias instituciones estén sostenidas por el conservadurismo más oscuro. Hacen falta generaciones para reciclar y renovar eso, pero también nosotras tenemos una labor y tenemos, por supuesto, como consumidoras, como votantes y como ciudadanas, un pulso, y no lo vamos a perder. Ay, al lío que tengo a la jefa de 9 plantas ahí esperando. Así está la tía con la lima. ¿Tú te crees que puedo hacer yo esperar a la jefa del mundo? Venga, a seguir, no, señora, vamos a seguir. Estas cervicales continúan. Hombre, Saldremos mejores. Para arrojar luz sobre toda esta oscuridad, hemos traído a una jefa suprema, Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la cadena SER. ¿Cómo estás? Hola, Nerea. Hola, Inés. Ay, muchísimas gracias por bajarte un ratito. Os veo con la buena actitud, ¿eh? Sí, con la actitud correcta, naturalmente. Fuerza, hay partido. Hay cosas que hacer, hay partido, eso es fundamental de cara al... No en este que se ha perdido de una manera notoria para el Partido Socialista, para Podemos, para todas las confluencias, pero claro que hay partido de cara al 23 de julio. Oye, Montserrat, tú que llevas unas cuantas campañas, sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que estamos en una ola generalizada de derecha, de ultraderecha y de neoliberalismo. Eso no lo estamos viviendo solamente en España, sino en otros países. Ha pasado que ha habido un gobierno de coalición, que era el primer gobierno de coalición de la democracia española, con muchas tensiones internas que al final han pasado factura, y que hay una sensación después de este periodo tan duro en el que hemos pasado, es que se nos olvida la pandemia, se nos olvida todo lo que hemos pasado en apenas 4 años. Yo creo que hay también una percepción de necesito pasar página e irme a otra pantalla. Es unido con el antisanchismo, la campaña de la derecha clarísima de focalizar en Pedro Sánchez todos los males, toda esa inseguridad cultural y política en la que mucha gente se siente, de oye, pero ¿por qué no volvemos a lo de siempre? ¿Por qué no volvemos a cómo éramos antes, las familias tradicionales? Todo que estuviera claro, nítido, como vivían mis padres, mis abuelos. ¿Por qué me lías con los trans? ¿Esto qué es? ¿Esto a quién le importa? ¿Quién conoce a alguien trans? He oído yo comentar en alguna ocasión. Wow. Sí, madre mía. Te quiero decir, eso es una realidad. Total. Y entonces todo eso ha sumado
es unido también a una izquierda del PSOE que se ha estado sacudiendo de lo lindo y dedicándose lindezas, y que obviamente nos suma luego a la hora de contar votos, ¿eh? Ha habido una división en la que yo creo que han pagado un precio muy importante, y que es una lección también, ¿eh? Hablabas de las lecciones de la pandemia. La gran lección de la pandemia ha sido que, por ti y por todas tus compañeras, o sea, la gran lección de la pandemia era no te puede salvar la lógica neoliberal del sálvese quien pueda, porque si no nos vacunamos todos, caemos todos, si no hay recursos públicos para todos, caemos todos, y ahí ha habido unos ERTEs que han empujado, que han y salvado ahí ha habido la vida, exactamente, claro, de muchas empresas. Correcto. Y de muchas un Estado personas que ha sostenido, y unas lógicas que son totalmente contrarias a el discurso, por ejemplo, de Ayuso. Pero hablas de inseguridad cultural. Entonces, la derecha ha triunfado por una cuestión, no por una cuestión. O sea, a la gente no le ha valido ni el ingreso mínimo, ni los ERTEs, ni la reforma laboral, ni la subida del salario mínimo, porque no había un relato, ¿no? Porque la hoja de servicios en avances sociales fundamentales, y estoy pensando ya no solamente en los económicos con la reforma laboral, estoy pensando en la ley de eutanasia, o sea, que es algo fundamental y que no teníamos en este país, que es algo, cuando tú ves cómo galopamos como sociedad, una sociedad cada vez más envejecida, dices, esto no tiene ni pies ni cabeza. Todo esto, al final, de momento, ya veremos, incluso la gestión, porque hay comunidades autónomas en las que la gestión ha sido buena, los líderes, estoy pensando en la Comunidad Valenciana, Extremadura tenía algunos otros problemas, pero bueno, tantos lugares donde un gobierno socialista o un gobierno de coalición ha funcionado razonablemente bien, y sin embargo se han derrumbado por distintas razones, eso por la división del voto, pero porque hay una ola que empapa también la gestión local, municipal y autonómica, cosa que no habíamos visto en mucho tiempo, y de alguna forma anticipa una fuerza de la derecha, y clarísimamente de Vox, con la que no contábamos. Daos cuenta que el triunfo de Vox, que el primero que se produce es en las elecciones andaluzas de 2018, en 2019 no se llegó a notar en las municipales y autonómicas. Entonces ahora estamos como descontando ese impacto que tuvo principalmente en Andalucía, pero que todavía no se había reflejado a nivel nacional en locales y municipales. Y ahora ya sí entra. ¿Eso se va a repetir luego el 23 de julio? Bueno, es una de las incógnitas de cara a la próxima. Pero sí, los debates de identidad, el nacionalismo y el tradicionalismo, porque hay mucha gente que se siente insegura en los nuevos debates. Yo creo que eso marca sociológicamente, yo no soy socióloga, pero eso lo percibes, explica en parte el voto. Se han quedado con una idea de España, se han quedado con una idea de libertad, se han quedado con una idea de discurso patriótico, y se han quedado con un montón de cuentos, al final, que es lo que le sirve a la gente. Voy a intervenir precisamente para comentar que Feijóo ha tenido como un posicionamiento muy dispar, según en qué momento de la campaña estaban respecto de Vox. O sea, a veces era como, nosotros no tenemos nada que ver con esta gente, otras veces era como, claro, tendremos que pactar con quien sea. Aquí en Madrid te voy a decir que en cierto sentido había una mínima alegría cuando estaban los recuentos diciendo, bueno, al menos se lleva la mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso. Es que esto ha llegado a salir de mi boca, o sea, he tenido que decir, bueno, al menos se lleva este pequeño ratoncillo la mayoría absoluta, y no tiene que pactar con Rocío Monasterio, porque a lo mejor iban a ciegas. Claro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se está impregnando esto? Al final la ideología es la misma, porque claro, todo esto al final, o sea, hay una ligera línea entre un partido y otro, desde luego, aunque estamos avanzando con derechos, pues eso, de las mujeres, contra la violencia machista, derechos de la comunidad LGTBI, en educación a la igualdad, y todo esto es algo que nosotras también nos cansamos de decir aquí, que es algo que desde luego se puede revocar. Absolutamente. Sí, entonces, la involución, o sea, que puede haber una involución en derechos directamente. Mira lo que ha pasado con el aborto en Estados Unidos. Absolutamente. Que es una cosa que tú dices, bueno, me pinchas y no sangro. ¿Cómo puede ser que en en el año pasado, tú puedas ver cómo los derechos de las mujeres, los derechos sobre su salud, sobre si quieren, tal, se hayan visto reducidos, y haya mujeres que tengan que irse casi a Tennessee, cambiar de estado, como las organizaciones, como un poco como en modo clandestino? Bueno, pues sí, efectivamente, la involución es una posibilidad. Es una posibilidad absoluta, y
¿cómo está funcionando o sea, cómo se están impregnando entre estos dos partidos? Mira, ¿Cómo puede funcionar a nivel nacional? Esto, Inés, es interesantísimo porque hemos naturalizado ya la presencia de Vox en las instituciones y sobre todo como ticket electoral del Partido Popular. Hasta hace no mucho, y desde luego en las elecciones pasadas, en las que hubo en Madrid, decíamos, ¿cómo se va a pactar con Vox? ¿Cómo el Partido Popular? El Partido Popular ya ha perdido el miedo porque es consciente de que necesita ir del brazo de Vox. En algunos sitios, como en Andalucía, como ahora en Murcia, en Madrid, consigue unas mayorías suficientes como para gobernar. En otros basta con que no voten en contra, pero saben que van a pactar. Lo curioso va a ser ahora cómo lo hacen, si lo hacen antes o después del 23 de julio. Porque claro, una cosa es decir, van a pactar con Vox y otra cosa es qué nivel de presencia institucional va a tener ahora Vox en los gobiernos donde ellos pueden exigir. Y claro, Vox va a plantear no una negociación territorio a territorio, comunidad a comunidad, ayuntamiento a ayuntamiento. Quieren una global, porque Vox necesita, como la vicepresidencia en Castilla y León, necesitan justificar de cara a sus votantes que no solamente apoyan a un gobierno del PP, sino que además tienen mando en plaza. Pero ¿cuándo haces eso? ¿Antes o después de las generales? Qué interesante. Claro. Antes o después, porque hay margen. Hay en muchas comunidades en las que pueden, el margen estamos en 50 días que quedan que todavía tienen margen para que ese acuerdo se llegue después y por lo tanto no asuste al votante más moderado del Partido Popular o un votante, digamos, más desideologizado que ha votado al PP o al Vox porque se suma de alguna forma a la ola, pero de repente ven a Vox anunciando un retroceso importante y dicen, no, yo esto no lo voy a votar. Entonces, los tiempos ahora son claves, porque dependiendo de los acuerdos que logre, lo que consiga Vox arrancar del Partido Popular, en términos de poder institucional, eso podría marcar o no las elecciones. Y yo creo que eso lo van a tener en suspenso hasta después del 23 de julio. ¿Pueden hacer eso? En muchas sí. Sí, porque pero no los plazos, no en todas. Hay ayuntamientos en los que hay un margen de un mes, luego antes del mes tienen que estar constituidos, pero hay varias en las que tienen un determinado margen todavía para llegar. Entonces, esa es una de las claves para leer ahora qué es lo que pasa en las próximas semanas, que puede que ni siquiera tengamos constituidos los gobiernos autonómicos, claro, porque están aguantando, ¿no? Wow. Soportando, para no dar la sensación de que estamos todos en manos de Vox. Pero se ha normalizado la presencia de la ultraderecha y de Vox en las instituciones, sí. Al 1000%. Por mucho que haya diferencias entre Vox y PP, Vox ha salido del PP en su mayor parte. En estas elecciones nos hemos dado el monumental batacazo de que han doblado el número de votos, que han pasado de medio millón, ya ves. o sea, de 800.000 a aproximadamente 1,5 millones, con algo tan insólito como el mismo programa en todas partes. Ah, sí, eso es maravilloso. Claro. Insólito es la palabra. Sí, maravilloso. Maravilloso como señal de la nueva política. Absolutamente de la nueva política. Disparatado. Nadie habla de programas. Es tan absolutamente disparatado que no haya programas, que se esté votando a un sentimiento, a un rencor, a un TikTok de Santiago Abascal a caballo, literal. Exactamente, Total. a un TikTok de Santiago Abascal a caballo, obedeciendo a unas movidas viscerales que estamos hartas de leer, que hay unas lógicas trampistas en el discurso de Ayuso, en cómo se publicita, que funciona, pero es que yo creo que esto que ni Trump tendría el santo cuajo de este movimiento que ha hecho Vox, que ni siquiera lo ha rectificado, ¿no? ¿Cómo interpretas esto? O sea, mira, Nerea, Nerea, hay una expresión que a mí me gusta mucho de Agustín Fernández Mayo en su último ensayo, que es la de que estamos en una hemocracia, ¿no? Como en el gobierno de las emociones. Pensaba que era de los emos. Es que los emos también que son los emos. Emocional, sí. Son los emos, bueno, pues los emos es un movimiento, por así decirte, cultural relacionado a la música, que es, pues, por ejemplo, Tokyo Hotel, My Chemical Romance y todo esto. Es como los muy alternativos. Muy blanquitos de piel, muy oscuritos de pelo. Sí, como que te pones así el pelo por delante, que te haces fotos así. Bueno, es como más de mí esta. Y luego, pues, los contrarios eran, pues, los rockeros, los heavy metaleros, los punkis, en plan de, estos son unos blandos. Entonces pensaba, yo digo, pues
la democracia, la verdad pero es que estaría... las emociones de los emos son mucho más nobles que estas, porque Al un emo, mismo la nivel. verdad es que un emo no te da un golpe en la mesa ni se sube a un caballo. Dios mío, Dios le libre, está tranquilamente en su habitación. Tal cual. Pero llorando. es más punk o es más... no. Llorones, es más gótico. blandos, No es más... góticos blandos. Tampoco mod, ¿no? Más tirado. Claro, es que me tenéis que traducir. No, es más Góticos gótico. blanditos. Es Góticos blandos. Góticos Vale. blandos, exacto. No, se refiere al imperio un poco de las emociones, ¿no? Y cómo nuestro voto funciona también por percepciones, por eso un macho cabalgando, ¿no? Y llevándote con la cruz de Santiago hasta la victoria. Sí, bueno, es así. También te digo una cosa, a veces la izquierda peca de una intelectualización y de una exquisitez y de una falta... no de sensibilidad social, que eso obviamente la tiene, pero sí de sensibilidad cultural, ¿no? A la hora de jugar con el juego de la seducción, ¿no? De la seducción de los votantes, porque no votamos, nunca se ha votado exclusivamente por razones racionales. Eso, la gente vota porque uno le cae mejor, porque uno le cae mal. Hay algunos que se estudian los programas políticos, hay algunos que escuchan programas y que se llenan de razones, eso sin ninguna duda. Pero luego también hay una sensación epidérmica de piel que hay que saber leer en la sociedad. Y cuando tratas de llevar los argumentos tienes que intelectualizar demasiado, eso no siempre funciona, porque la gente no está ideologizada, no todo el mundo está ideologizado. No todo el mundo está ideologizado. Y uno de los factores importantes, yo creo, en este triunfo del PP y de Vox ha sido el impacto de Vox en el mundo rural. El mundo rural en los ámbitos, ahora de esto falta todavía muchos informes y muchos estudios, pero yo lo veo por casos que conozco muy, muy directamente, la sensación de que estaban arrebatando señales de identidad en el mundo rural que eran muy importantes y que se desdibujaban en favor del voto o de los que hacen las leyes desde las ciudades, ha sido muy impactante, y esa es una de las razones del crecimiento más de Vox que del Partido Popular. Y hacia la gente joven también tienen un tirón impresionante. Sí. O sea, hablando de tribus urbanas, el nuevo punk es ser un señora. pequeño falangistilla, ¿no? Sí. La gente joven ha tenido... Sí. Y hay un boom también religioso católico, pero no solo, también evangélico, tal, en el que juega con... Bueno, eso lo hemos visto en Brasil y en Estados Unidos, ¿no? En el que tienen cada vez más peso, captan también a muchos jóvenes, y algo muy interesante de ver, que todavía no tenemos los datos de estas elecciones, es ver qué parte del voto nuevo se ha ido siguiendo el flautista de Amelín de Claro, Vox. es que eso a mí me llamó la atención, y mientras estabais hablando, bueno, aparte de que coincido absolutamente contigo de pues votar por pues desde la emocionalidad y desde incluso a veces pues que, mira, yo tengo uno de mis mejores amigos en su momento votó a UPyD porque luego era rosa, y esto no es broma, no diré el nombre, pero esa fue su principal motivación. La movida es que, claro, luego después en sitios en los que han estado en cogobernanza, ¿no? Como por ejemplo Murcia, no han cumplido muchas de las promesas que hacían. O sea, luego después luego después al final de los finales, la movida está en que meter mano en las gestiones, o sea, en lo que es la gestión, es algo que también es harto complejo. Entonces es casi más un face-off que otra cosa. La peli de todo esto es que al final, si todo el mundo es conservador del funcionariado y de los que toman decisiones importantes, es decir, de los legisladores, de los técnicos, de los jueces y las juezas, etcétera, o sea, si al final todo el rato estás segmentando para que eso, pues no todo el mundo tenga la oportunidad de estudiar o de llegar a la escuela judicial o de lo que sea, todos los puestos de poder importante al margen del Ejecutivo estén controlados por gente conservadora. Y eso os da igual, porque esos van a seguir entrando independientemente del color político. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, al final, a lo mejor, pues luego después, o sea, la sensación que tienes en Murcia es, coño, ¿y qué es lo que ha hecho esta gente? O sea, porque si tú comparas, pues de ayuntamiento a municipio, o sea, de municipio, de ayuntamiento a comunidad autónoma, y tú te lees los artículos 147 y 148 de la Constitución española que te dicen cuáles son las funciones que tienen delegadas o las competencias que tienen delegadas las comunidades respecto del Estado,
pues al final un ayuntamiento es gestión de basuras, gestión de semáforos, bueno, las cosas de la vida de la gente más cotidiana. Y eso está todo medio desatendido en muchos sitios porque tampoco siquiera se han metido ahí. No, porque lo suyo no es la gestión de momento. Claro, otra cosa es su presencia en el estado profundo, ¿no? En amplios estamentos judiciales, policiales y tal. Eso ya lo sabemos, lo tenemos bien detectado. Pero es verdad que Vox hasta ahora no tiene una gran hoja de servicios de gestión. Lo que tiene sobre todo son batallas simbólicas, que son las que, le han permitido acceder a estos resultados, pero necesita desesperadamente presentar también una hoja de servicios. Hasta ahora no le ha hecho falta. Hasta ahora no le ha hecho falta. Le ha hecho falta exclusivamente con vamos a acabar con los chiringuitos. ¿Qué chiringuitos? Es decir, vamos a acabar con por ejemplo, con la inmigración. Ahora, es verdad que a medida que entren en los ayuntamientos y a medida que entren en las comunidades autónomas y que tengan capacidad de influencia, vamos a ver un impacto en las políticas sociales y en las políticas de inserción. Eso que no nos quepa ninguna duda. Ya veremos hasta qué punto, también depende de la capacidad, que eso es una de las claves de las próximas elecciones, la capacidad que tiene la fuerza que adquiere el PP para evitar que en la negociación con Vox estén obligados a darles carteras de gestión que de alguna forma marquen demasiado incluso para el Partido Popular su agenda. Pero eso no lo sabemos porque no tiene, además tampoco tiene, fijaros, los perfiles de Vox, a diferencia de los perfiles de otros partidos del mismo corte, más ultranacionalista y más de la derecha populista en Europa, que han ido blanqueando de alguna forma esos perfiles, aquí en España todavía son como Vox clásico, tope. ¿no? Sus cazadores, taurinos. Sí, todo. Son muy de la misma, o sea, no tienes ese perfil más joven, más profesional, más tecnócrata, más tal. No, están todavía muy marcados por eso, ese perfil que Vox ha buscado y que a lo mejor necesitaba, pero yo no sé si ahora en el medio o largo plazo le va a funcionar. Del macho español. No, claro. Sí, soberano, el perfil. Esto es cosa de hombres. Hablas del soberano de Osborne. Soberano del que se bebe tu tío de la copa, efectivamente. Copa y puro. Hablas del discurso de lo simbólico y siempre es contra algo. O sea, tiene que ser contra algo. Vox ha florecido en el contra. En el contra todos los avances, incluso legislativos que se han hecho por los derechos de las mujeres, contra la violencia machista, colectivo LGTB, eutanasia, aborto. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí después del shock, después del susto, me ha dado como un síndrome de la impostora ideológico y de comunicadora. Me ha hecho trampas la cabeza, y a Inés también, porque lo hemos estado hablando intensamente. Es como, tengo la sensación de, ay Dios, como si hubiera tirado demasiado de la goma y me hubiera dado en la cara, que es algo muy nocivo, personalmente, probablemente para las mujeres progresistas, para la gente feminista, como si los avances que hubiéramos hecho no tuvieran importancia y fueran secundarios y no significaran un país mejor para todo el mundo. Porque es cierto que lo que estamos viendo es una reacción que se ha visto en muchos otros avances feministas y progresistas, inclusivos y antirracistas. Pero te sientes culpable porque te sientes como que esa reacción la has provocado con unos avances que no has hecho con suficiente cuidado, quizá, que no has hecho convenciendo, que no has hecho negociando de alguna manera. ¿Crees que lo hemos comunicado mal? O sea, lo hemos comunicado mal, nos hemos acercado mal, hemos dejado a todos estos chavalillos de 14 años a los que han seducido los youtubers antifeministas, por poner un ejemplo. ¿Lo hemos hecho mal al no conseguir llegar a ellos? Sí, que hemos hecho mal y darnos consejos. Joder, es que vamos a cerrar, Domínguez. No, es que me estáis planteando una cuestión medular. Y esa es una reflexión que nos hacemos todas las que hemos considerado que Vox era un problema de modelo social y para nuestra convivencia, y que hemos comprobado cómo, y eso nos habrá pasado a todas. De repente a Vox no solamente le votaban los fachas, sino votaba gente que objetivamente, primero, no está ni tan politizada y luego es gente normal. Absolutamente, sí, claro, no tienen antenas. Pero hemos demonizado, demonizando al partido, hemos demonizado también a los votantes. Votante, ya. Y eso nos lo tenemos que hacer mirar.
Y efectivamente, o sea, necesita de una reflexión cuando hablamos en los medios de comunicación de qué es lo que está pasando, ponerse de vez en cuando, es decir, cuando hay una inquietud, porque la gente no sabe dónde situarse social y culturalmente en un panorama nuevo, yo creo que sí que hay que mirar en qué no estamos acertando a transmitir, a seducir, a explicar y a no convertir en una guerra de trincheras. Si estás aquí es que eres TERF y si estás allí eres una falsa feminista y tal, porque al final lo que acabas es dividiendo. Y eso, bueno, lo hemos visto en el movimiento feminista y lo hemos visto en los últimos 8 de marzo, la tristeza de decir, oye, con lo que hemos conseguido, con lo que nos costó que esto saliera a la calle, que fuera totalmente transversal, por distintas razones, y podemos dedicarle horas a analizarlo, pero al final, ¿cuál es el resultado? La ruptura. La ruptura, la división y la desmovilización. Entonces, ¿cómo afrontamos eso? Yo creo que esto no hay, ojalá tuviera una lista de decir, no, a partir de ahora hay que moverse de otra manera, hay que explicarlo, pero me parece una reflexión muy necesaria. ¿Cómo lo estamos contando? ¿Cómo los avances sociales en los que creemos profundamente hay que entender que hay distintas velocidades a la hora de asumirlos? Y cómo no colocar a la gente que no lo ve directamente en el rincón de la historia y decir, es que tú no te enteras, es que estás tal. ¿Por qué no? Porque sencillamente hay velocidades que son distintas. Pero yo esa pregunta nos la hacemos todos los días, ¿no? O sea, ¿cuál es el grado de...? Porque este gobierno ha sido muy ambicioso, muy ambicioso. Este gobierno de coalición, es decir, el gobierno, ha sido muy ambicioso y yo creo que algunas cosas nos hemos pasado de listos, no los hemos explicado bien o hemos dado por hecho que era una bandera y por tanto teníamos que sacarla adelante o tenía el gobierno que sacarla adelante sin evaluar bien las consecuencias y sin escuchar a una parte del país bueno, que todavía hace falta un trabajo, ¿no? de avance. Que son tus conciudadanos y tienes que convivir con ellos. ¿Y vosotras, chicas, pensáis que están ahora mismo todos los conciudadanos que no están en nuestra línea en nuestra línea ideológica dispuestos a escucharnos? Porque, vamos, yo tengo un tuit publicado de ayer donde tengo 850 comentarios donde me dicen menos mal, por fin te vas a quedar sin trabajo, solamente he votado a Vox para ver llorar a gente como tú, y un largo etcétera. Y esto es 750 comentarios, 1000 citados, o sea, una cosa como absolutamente desproporcionada, como si esto fuese un partido de fútbol. ¿Cómo nos podemos acercar? Porque yo es verdad que en el tú a tú, jope, voy a hablar de mí, lo siento, pero siento que gano, ¿sabes? O sea, que independientemente de mi línea ideológica, pues yo he estado con gente del Frente Atlético que son unos absolutos descerebrados, he estado con gente en la proximidad y he dicho, pues a lo mejor podríamos llegar a un entendimiento de piel. Pero claro, luego hay otra serie de cosas en las que yo creo que es que no ha lugar a... O sea, no se puede conciliar esa... Inés, lo has visto, esto lo llevas viendo desde hace tiempo. Es decir, o sea, el acoso en redes, que eso sí que lo importamos clarísimamente de Trump, y claro, no ha dejado de crecer. Y ahí Vox lo ha manejado increíblemente bien en los últimos años, es decir, parte de su crecimiento viene por un uso masivo y torticero de las redes sociales. Y hombre, independientemente del triunfo electoral, pero los ciclos electorales llegan y se van, queridas mías. Es decir, tal cual. Sí. O sea, yo he visto derrotas, bueno, que parecían el drama. Bueno, luego los partidos se recuperan, los movimientos sociales cambian, los ciclos tienen idas y venidas. Lo que es peor que una derrota electoral, digamos, de la sensibilidad o de los movimientos políticos en los que tú tienes puesto la confianza, la gran derrota es que te callen. Es que el acoso, que en estos casos ahora es muy fácil porque es muy personal y porque tú las redes las ves y tal, eso sí que sería un triunfo. Entonces, bueno, yo creo que lo habéis dicho antes, o sea, ni te callas, ni te rindes, ni esta batalla es la última. Es decir, hay razones de peso para creer que este país tiene que seguir avanzando y que hay mucho territorio todavía en el que avanzar, en el que hay desigualdades en las que necesitan una atención por parte de los servicios públicos. La nueva bandera de la izquierda, en el sentido más amplio, y no exclusivamente de la izquierda, son los servicios públicos, el estado de bienestar.
vamos, yo lo veo de una forma nítida, mucho más allá de determinadas batallas que también son importantes, pero son la garantía del ascensor social que supone que tu hijo y tu hija vayan al colegio independientemente de lo que tú ganes, y de que si tienes un problema de salud te atiendan. Es que eso es medular, y eso hay que seguir defendiéndolo y no permitir que ese acoso, que es verdad que corremos el riesgo de que se acreciente, te baje la fuerza, las ganas eso está claro. y la necesidad de luchar y de seducir. Ojalá, pero es que... Mira, Nerea está puramente seductora, nada más verla. Hago lo que puedo, no se puede decir que no haga lo que pueda. Ese ascensor social está bastante cascado y contado así parece algo que cae por su propio peso, que es una cuestión de convivencia, el proteger el estado de bienestar, pero han triunfado las lógicas que dicen que es conmigo contra mí, que la redistribución es una patraña, un chiringuito, hay algo completamente innecesario, la protección social. Sí. No es para nada una prioridad y además es de parásitos, ¿no? Directamente. O sea, ya, claro, hay una cuestión, lo que dices, medular, ¿no? Hay una cuestión ya casi moral en la que se han confundido las luchas, o sea, que se ha trenzado todas estas luchas identitarias de la izquierda que parecen tan ajenas para unas personas con sencillamente sobrevivir. Sí. Porque estaban juntas y porque las proponían los mismos partidos. Y el que no triunfa es porque no quiere o porque no trabaja demasiado, las paguitas son para y tal. Y sin embargo, fijaros en el seno de la Unión Europea y desde luego en Estados Unidos con Biden, si algo nos ha dejado, si algo hemos aprendido a ser mejores después de estas... o la crisis anterior, la gran recesión, que las medidas de solución fueron radicalmente equivocadas y todavía estamos pagando parte de esos platos, pero con el COVID y con esta recesión sumada al COVID, lo que nos hemos dado cuenta es que si no hay políticas públicas de apoyo a los ciudadanos, a los que lo pasan peor regular, a las empresas, esto no funciona. Y si no funciona, es peor para todos. Es que la desigualdad no es rentable para nadie. No es rentable para nadie. Para nadie. Y para los que más tienen, peor todavía. Exacto. Entonces, eso que decías tú, oye, yo soy una privilegiada. Bueno, si tú quieres ser una privilegiada porque tienes un buen trabajo y una buena forma de ganarte la vida, tienes que luchar 2 veces más para que la gente que no lo es tenga un mínimo garantizado, porque si no, ¿qué tipo de sociedad puedes crecer? Yo creo que eso, la respuesta europea a esta crisis y post-COVID ha sido muy importante. Y entonces las políticas ultraliberales, quiero decir, yo creo que va más por el ultranacionalismo que por las políticas ultraliberales que de momento no están funcionando en ningún sitio. No están funcionando. Bueno, y ya para irnos despidiendo, Montserrat, que muchísimas gracias por haber venido. A vosotras por invitarme. Danos unos consejillos. ¿De qué? Pues nada, ¿qué hacemos ahora? ¿De higiene democrática o de higiene democrática? Me encanta. Nos encanta. Se va a llamar así el programa. Higiene y belleza. Higiene y belleza democrática. Y hacerlo como una columna para tener la piel más tersa, paga tus impuestos. Sí, absolutamente. ¿Qué programas hacemos a partir de ahora? Lo hacemos bien, hacemos un viraje, cómo nos comunicamos, hacemos un... Querido votante de Vox, muchas gracias por acercarte a nosotros un día más. O como no nos volvemos a dirigir en femenino a nuestro público, ¿qué hacemos? Montserrat, socorro, danos un consejo. Si estáis aquí es por algo, ¿no? Y es porque Dilo, lo que... Tata. Hombre, lo a ver, si lo que estáis haciendo, así. lo estáis haciendo bien. Yo aplicaría toda mi capacidad de seducción y toda la capacidad potente que tenéis de explicar las cosas y de contarlo con ejemplos y hacerlo además de puta madre, para explicar lo que está en juego, sencillamente, que es básicamente lo que vais haciendo a través de ¿cuántos programas? 63 programas. Me ha parecido escucharlos, poca 63. coña, no nos escucha el votante de Vox, obviamente. Pero aunque igual nos empieza a escuchar, porque claro, esta carita y esta prosodia de mi compañera, cuidado. Yo voy a ir abriendo chaqueta, chicas, claro, que no lo vais a ver vosotras. La gente, las personas que hay detrás de los votos, cada voto una persona, toda esa gente tiene una abuela racista, tiene un tío votante de Vox, tiene amigos de la infancia que piensan que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo. Está rodeada de esa gente y a nosotras nos escriben todo el rato y nos dicen, joder, qué bien este último programa, o qué bien esta persona que rebatir en la cena de Navidad, me he pertrechado. Y eso es lo contrario a la trinchera
ideológica de la que hablabas antes, que cada vez está más cerrada, porque como nos comunicamos en Twitter, todo se dirime en bandos claros, blanco o negro, y tú te rodeas de un foso de cocodrilos y ya nada penetra eso, pero eso en las casas y en el tú a tú no es así. Es que ese es nuestro trabajo, explicar la complejidad de un mundo. Por eso escuchamos Saldremos Mejores o escuchamos a Ángeles. ¿Por qué? Porque queremos entender un mundo tremendamente complejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Tenemos que hacerlo mejor. Y de vez en cuando escuchar también fuera, digamos, de nuestras cámaras de eco. Porque eso te da una visión mucho más auténtica de cosas que das por hecho, porque es lo que nos vamos a comentar tomando un café o en la cabina o cuando salimos a la terraza de aquí maravillosa de la SER, pero hay también otras sensibilidades que no escuchamos, y estar un poco abierta y no dejarnos de plantear cosas que nosotros a priori, intuitivamente dices, esto no puede ser, de repente escuchas y dices, ¿por qué hay este ruido? Yo creo que eso es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, y lo que no tenemos que perder la ilusión de seguir. Nada, que me voy a ir a poner el gato al agua, a ver, para ganar al enemigo. Pues mira, te descubre a veces muchas cosas. Esos pitidos que solamente escuchas, ¿sabéis? En los perros que solamente oyen determinada frecuencia. Sí. Y tú de repente dices, ¿y esto yo no, pero esto es un problema? ¿Pero por qué están hablando? Mira, os pongo un ejemplo. Sí. Lo que tú quieras. Vivienda. La vivienda. La vivienda es un problema transversal, y eso las encuestas te dicen claramente que es un problema sobre todo para la gente joven, pero también para muchas personas encontrar una vivienda a un precio razonable para vivir. ¿Por qué creo yo que funciona el mensaje de Ayuso? Porque apela no a tu problema real, sino a tu problema aspiracional. Todos somos un país de propietarios. Sí. Todos queremos tener una vivienda. Aunque no la tengas ahora y no la puedes pagar, tú aspiras a tener una vivienda y a ponerla en alquiler y poner el alquiler que te dé la gana. Entonces, lo de la parte de fondos de inversión, entre los fondos buitres, no sé qué y tal. Pero, oye, ¿me va a decir a mí el gobierno o me va a decir a mí la comunidad autónoma a cuánto voy a poner yo mi pisito o el piso de mi abuela que no tengo y que me va a costar? Bueno, pues esos son esos pitidos, ¿sabes?, que llegan a una frecuencia que es casi intuitivo, ¿no? Dices, bueno, pero y aunque yo no tenga vivienda, y aunque me cueste un pastón, y aunque no me dé el sueldo para pagar lo que me piden por esta habitación compartida y tal, pero es que yo quiero tener una vivienda y cuando la tenga alquilarla al precio que me dé la gana. Y tú dices, ¿cómo es posible que funcione? Funciona, amigas. Detectemos lo aspiracional. Detectemos lo aspiracional, vayamos a por esos simpáticos cayetanos al borde de la alopecia del barrio de Salamanca, aspiracionales para muchas mujeres heterosexuales o mujeres lesbianas, ¿por qué no decirlo? Que han acabado hay lesbianas, ¿pero tú conoces alguna? Yo no conozco a ninguna lesbiana. Mira, yo no sé ni de lo que me estás hablando. Sois las dos últimas que quedáis en lo vuestro. Calla, no me vas a convencer de que entre en tu lobby LGTBI, chavales. Inés, cariño, bastante tienes con lo que tienes. Que igual los de Vox no nos escuchan a nosotras, pero te escuchan a ti, porque son tu sobrino, tu tío, tu hermana, exacto, tu primo, tu vecina. Entonces, pues nada, haz lo que puedas. Nosotras intentaremos siempre pertrecharte con buenos argumentos, con cariño. Aquí tienes tu casa, hermana. A seguir adelante. Organízate, lo que te decimos en todos los programas. Métete en tu asociación vecinal, en tu AMPA, en donde buenamente puedas. Seguimos en las calles, allí nos veremos. Yo he terminado este programa muchísimo mejor de lo que lo empecé. Bien, esto, Montserrat, menos mal que le hemos hecho un poquito de terapia, claro, aquí, porque es que a nosotras estábamos ya como chicle al pavimento. O sea, eso ya, esto no nos acaba nadie. Pues hay partido. Muchísimas gracias por haber venido, gracias por tu tiempo, y a todas las compañeras que nos acompañan hoy, Marisa, Gemma, Bea, Julia, y por supuesto también nuestra queridísima Lourdes, Sara también. Nuestra Sara Luque de nuestro corazón. Anda, claro. Y ya está. Y adiós. Y adiós, chicas. Adiós. Que venga, nos quedamos a las calles. atrás. Venga, a darte cabezazos. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.